Conocí a Wei Kingle desde muy joven. Nos mirábamos con desdén, pero al final nos casamos y envejecimos juntos con los dientes apretados y la desconfianza. Nuestra vida estaba llena de corales, y la porcelana de nuestros aposentos siempre pagaba el precio de su ira. La que habitaba en su corazón era una delicada flor, mientras que yo era la feroz leona de las colinas orientales. Al abrir los ojos había regresado a aquel año, cuando aún éramos desconocidos. Esta vez decidí entregarle a Wei esa delicada flor, permitiéndole cumplir su deseo de la vida pasada. Aún así, tomó la iniciativa de hablarme. ¿Quizás te he visto antes? Lo fulminé con la mirada y le respondí bruscamente. Abre bien los ojos. ¿Crees que eres digno de haberme conocido? En nuestra vida pasada, me odiaba más por ser grosero. Palabras como estas deberían haberlo alejado. Pero él se aferró a mí como un caramelo derretido. En cuanto te vi, se me conmovió el corazón. Me burlé. Claro, estoy a punto de convertirme en tu cuñada. Solo lo inventé porque en esa vida siempre me ridiculizó. En esa vida él se convirtió en el emperador Wei Yuan, reinando sobre la paz, mientras que yo era la emperatriz Wu, y mi poder militar sacudía el reino. Conquisté las tierras en su nombre y él me coronó emperatriz, gobernando juntos a mi lado. Pero en nuestro primer encuentro él todavía era Wei Kingle y yo solo Wu Diao. Ese año, al seguir a mi padre a la capital por primera vez, quedé deslumbrada por su brillantez. Montado en mi pequeño caballo rojo Eizhou, seguí a mi padre, con la mirada perdida, cuando un ventilador cayó del segundo piso de una taberna y me golpeó en la cabeza. Al levantar la vista, vi a un joven de blanco apoyado en la barandilla, con las cejas fruncidas en una sonrisa de disculpa. Ah, perdóname. Sonrió tan hermosamente, ¿quién no lo perdonaría? No, está bien. No pude evitar mirarlo una y otra vez. Su túnica blanca brillaba bajo la luz del sol primaveral. Incluso me saludó con la mano. Todo ese día estuve tan distraído que apenas recordaba cómo me enfrenté al emperador. Aunque nunca los había conocido, me trataron con una calidez inesperada. Mi familia ostentaba un inmenso poder militar, tanto que incluso la casa real tuvo que ceder 3 partes. Yo ya era mayor de edad. Cuando hablaron con mi padre, naturalmente surgió la cuestión de mi matrimonio. Mi padre solo tenía 2 hijas. Mi hermana mayor ya estaba casada con Wu Tai, su compañero de infancia y hermano de sangre, un vínculo tan profundo como el jade. Así que solo yo quedaba para casarme con la familia real. En aquel entonces, los 3 príncipes del emperador y la emperatriz aún no se habían casado. Nos enviaron un retrato de cada uno. Mi hermana me preguntó, pequeño Diao, ¿qué tipo de hombre te gusta? Todavía mareada por haber visto a Wei Kingle por primera vez, exclamé, un hombre de blanco se ve mejor. Extendió los retratos, señalando el último. Solo este viste de blanco. 1000 millas de destino atadas por un solo hilo, Wei Kingle y yo estábamos unidos por el dinero y el poder, pero el nudo siempre estaba demasiado flojo. Mi hermana me vistió con la ropa más elegante de la capital, pero de pie entre las damas nobles del palacio, seguía sintiéndome fuera de lugar. Sus miradas me hicieron sonrojar de vergüenza, jugueteando con mi túnica hasta que la seda se rasgó bajo mis manos callosas. Una amable chica se acercó y me ofreció té y bocadillos. Dijo que se llamaba Bai Youyao. Hacía tiempo que había oído hablar de ella, reconocida como la mujer más bella y talentosa de la capital. Nervioso, tomé la taza de té más sencilla y la levanté. Señorita Bai, brindo por usted. Lo bebí de un trago con valentía. Una voz fría resonó detrás de mí. Señorita Wu, ¿qué tal sabe ese té? Tenía la lengua casi quemada, no noté ningún sabor. Está muy caliente, exclamé. Levanté la vista y vi a Wei Kingle de blanco frente a mí, con el abanico y la mano casi aplastados. Así que este té lo había cultivado él mismo, cuidando las hojas durante un año entero, y solo había producido un puñado. La tetera y las tazas de barro eran de su propia fabricación. La preparó con gran esfuerzo, y yo me bebí la mitad de un trago. Hervía de furia, rechinando los dientes, mientras yo solo le sonreía con ingenuidad, tan despistada como siempre. Él era refinado y noble, yo era una vaca masticando peonías. Él era el tercer príncipe despreocupado desde la infancia, sabiendo que el trono nunca sería suyo,
deseando solo una vida libre y ociosa, una esposa dulce como el viento fresco y la luna clara, compartiendo poemas y vino. Por Meng Yao, su compañero de infancia, se cumplieron todos sus deseos. Sin embargo, el emperador y la emperatriz le concedieron matrimonio, y por eso Wei Qingel no pudo casarse con su amada, solo conmigo. En nuestra noche de bodas, me miró y recitó. A lo lejos, contemplando la luna más allá del paso, dos sombras se fundieron en una. Entonces levantó su copa, con la mirada fija en mí. Pensé un momento y entonces lo comprendí: luna, distancia, anhelo. Seguramente su corazón aún anhelaba a Meng Yao. Golpeé la mesa. ¿Qué haces? En nuestra noche de bodas, ¿y sigues pensando en ese espíritu zorro? Esa noche no consumamos. Se marchó furioso mientras yo me desplomaba en la cama exhausta. Más tarde supe que guardaba un cuadro de Meng Yao en su estudio, seguramente soñando con ella. Aunque se había casado conmigo, ¿acaso pretendía mantenerse puro por Meng Yao? No tenía intención de serle fiel por otra mujer. Pero sabiendo que la apreciaba, me llené de celos. Así que nos ignoramos, solo nos veíamos en las comidas y nunca más. Mi doncella me lo aconsejó. Ese día, Su Alteza vació la copa de vino de Egene por su propia voluntad. Al menos deberías darle un poco de prestigio. Así que ese día realmente había querido brindar conmigo por su boda, pero lo malinterpreté. Beber vino era beber vino, ¿qué necesidad había de recitar poesía? Dudé, ¿qué debía hacer entonces? Tu señor tiene un carácter orgulloso, dijo. No será fácil convencerlo. Pero como la primavera brilla y el festival de Saansi se acerca, ¿por qué no invitarlo a una excursión primaveral fuera de la ciudad? Fue una buena sugerencia. Invité sinceramente a Wei Qingel a cabalgar más allá de las murallas, incluso preparándole un excelente semental. Wei Qingel llegó vestido con un brillante brocado blanco tejido con seda de Jiangnin, con una corona de oro púrpura sobre la cabeza, espléndido como un pavo real a punto de desplegar la cola. Hasta que vio el caballo. Era un magnífico corcel de Yun, una cabeza más alto que un hombre. Titubeó, preguntando con vacilación. ¿No estamos simplemente paseando por la orilla del río Wai? Ya lo tenía todo preparado, respondí con cariño. Con tanta gente junto al río, ¿no sería mejor dar una vuelta a caballo? Mi padre entrenó personalmente a este caballo. Media capital anhela montarlo, pero nunca se lo he permitido a nadie, solo a ti. Una vez más, el abanico en la mano de Wei Qingel se aplastó hasta formar un nudo arrugado. Rascándome la cabeza, pensé que quizás el caballo de Yun era demasiado alto, demasiado fiero, demasiado difícil para alguien que no estuviera acostumbrado a montar. Así que le ofrecí generosamente mi pequeña yegua roja, una Zhou. Zhou me miró con dulzura. El rostro de Wei Qingel estaba lleno de inquietud, pero al final aceptó las riendas. Fue entonces cuando comenzó la pesadilla. Había olvidado que una Zhou tenía un carácter feroz, especialmente hostil con los desconocidos. Salió corriendo de inmediato, arrastrando a Wei Qingel. Este no tuvo más remedio que sujetarse. Pronto ya no pudo seguirle el ritmo, sus pies apenas tocaban el suelo, con el cuerpo medio colgando en el aire. Me quedé boquiabierto viendo a Zhou avanzar velozmente con Wei Qingel detrás, casi suspendida entre la tierra y el cielo. A Zhou le encantaba adentrarse en la espesura. No podría decir si a Wei Qingel le gustó o no. Tenía la cabeza completamente cubierta de ramas y hojas, ya no podía verle el rostro. Cuando por fin Zhou se detuvo, su túnica blanca estaba hecha jirones, cubierta de barro y con otras cosas que un caballo deja atrás. Su corona de oro púrpura había desaparecido, arrastraba una pierna cojeando. Wu Diao. ¿Estás satisfecho ahora? ¿Complacido? Rugió. De verdad pensé que quería disfrutar de una excursión de primavera conmigo. Al ver el rostro triunfal de Zhou y su expresión de puro resentimiento, intenté explicarle, de verdad quería ir de excursión contigo. Pero Wei Qingel no escuchó. Con pura fuerza de voluntad, se alejó cojeando solo. Más tarde una criada mayor me susurró que a Wei Qingel nunca le habían gustado los caballos. De niño una vez lo mordió uno y desde entonces los evitaba. Más tarde, cuando se convirtió en emperador Wei Yuan, mandó construir un gran hipódromo dentro del palacio, pero apenas lo pisaba, dejándome disfrutarlo solo.
No le gustaban los caballos, aunque el palacio albergaba muchos. Wei Qingel, quien dominaba la corte con facilidad, tenía sus propias debilidades. Para ser justos, después convivimos en cierta armonía. Sin embargo, con nuestro temperamento juvenil, no era raro que yo desenvainara mi espada contra él, y la porcelana de nuestras habitaciones siempre necesitaba ser reemplazada. En la primera fiesta de mediados de otoño después de nuestra boda, el palacio nos regaló una jarra de vino, deseándonos armonía y plenitud. Sin embargo, ninguno de los dos se levantó a aceptarla, simplemente comimos en silencio. La anciana matrona que la ofreció sonrió como un crisantemo en flor. Les he servido a ambos, por favor, deben terminarlo todo. Nos miramos. El rostro del emperador y la emperatriz debía conservarse. Así que cada uno levantó una copa, dándonos la espalda mientras bebíamos. Una copa, luego dos, hasta que la última gota se deslizó por nuestras gargantas. Solo entonces la mujer se marchó satisfecha. Este vino no está mal, me chasqueé los labios. No sabes nada, replicó Wei Qingel. Es el vino de primavera de jade más común, solo que con aroma a crisantemo. Murmuró, ¿por qué mi madre me concedería algo así? Odiaba que me sermoneara, explicando cada asunto como si yo fuera ignorante y superficial. Así que me puse rígido y le respondí bruscamente. Claro que fue porque lo deseé, por eso la emperatriz me lo concedió. Ese día, entré en palacio y la emperatriz me preguntó cómo vivíamos juntos. Le dije con sinceridad que aún no habíamos consumado el matrimonio. Ella solo sonrió. El palacio tiene buen vino. Diao Diao, estás acostumbrado a las fuertes cervezas de la frontera. ¿Por qué no probar el vino de palacio una vez? No lo entendí del todo, pero asentí. Gracias, Su Majestad. Wei Qingel se levantó ligeramente la manga. Abra un poco la ventana, hace un calor sofocante. Acepté, sí, hace calor aquí. Pero justo cuando se levantó, su cuerpo se tambaleó de repente. Se llevó una mano temblorosa a la frente y, tras una larga pausa, me señaló con dedos temblorosos. Fuiste tú quien pidió este vino. Tenía tanto calor que no podía pensar, solo tiré de mi bata. Ja. Apretando los dientes, se tambaleó hacia adelante y me agarró la solapa. Su rostro pálido estaba rojo carmesí, sus labios rojos como ciruelas maduras. Lo mordí, dulce más allá de las palabras. De repente cerró los ojos con fuerza, como si estuviera enfrascado en una lucha feroz. Pero al final, me abrochó la bata. Vuelve a la habitación. En cuanto la puerta se cerró tras nosotros, Wei Qingel ya no pudo mantenerse en pie. ¿Por qué no hablaste conmigo primero? Asuntos entre marido y mujer, ¿cómo puedes decírselo a extraños? Lo ignoré, decidido a quitarme todo. Ropa interior, bata. Su voz se quebró. Sus ojos se abrieron de par en par. Se abalanzó. El primer frío aún no se había calmado cuando el calor nos invadió. Parecía que derribábamos estanterías de antigüedades, sacudíamos el marco de la cama hasta la raíz, e incluso jarrones y flores se rompían sin parar. Le grité por lastimarme y él me respondió que asustaba a la gente a diario con mis gritos. En resumen, ese coral me dejó exhausta, y a él sin fuerzas. Según los adultos, si un marido y una mujer se reconcilian en la cama, la reconciliación también debería ser en la cama, siempre que haya una cama. Pero esa misma noche Wei Qingel fue inmediatamente al estudio. Pensó que yo había pedido el vino y se sintió herido. No me molesté en explicárselo. Mi leal doncella me contó en secreto que una vez que se mudó al estudio, se quedó aturdido ante el retrato de Bai Mengyao durante toda una tarde. Casi irrumpí para hacerle algunos comentarios mordaces, pero mis doncellas me detuvieron. Cálmate, mi señora, que no has sido imprudente en tu juventud. Lo que importa es que el príncipe heredero por fin comprende tu corazón. Poco después de nuestro matrimonio, Wei Qingel fue nombrado príncipe heredero. Pensé que solo había ascendido gracias a la fortuna de mi familia. Aunque decía dormir en el estudio, seguía llegando puntual a las comidas. Estaba segura de que me despreciaba profundamente. Donde antes al menos podíamos cenar en paz, ahora ni siquiera me miraba. Incluso cuando lo miraba, sus orejas se pusieron rojas de furia. Ya no podía soportarlo.
Si tienes algo que decir, dilo sin rodeos. ¿Crees que me he aprovechado de ti? Sal y pregunta por ahí, ¿cuántos hombres darían lo que fuera porque me aprovechara de ellos? Clan Wakekingle golpeó la mesa con sus palillos de jade ardiendo de ira, pero con las palabras entrecortadas. ¿Tú aún te atreves a preguntar? Pregunta a otros hombres. ¿Quieres decir que no soy suficiente para ti? Resoplé con frialdad, frotándome disimuladamente la cintura dolorida, pero negándome a ceder. No sentí nada. De vuelta a la habitación. Los jarrones y muebles nuevos no durarían mucho. Ese día llovió. Wakekingle afirmó que el techo del estudio tenía goteras terribles y se mudó rápidamente a mis aposentos. Su partida de casa duró quizás 2 horas. Después nuestro vínculo mejoró poco a poco. Seguimos discutiendo a veces, pero hicimos las paces con la misma rapidez. En las historias se registra que el emperador Wei Yuan y la emperatriz Wu levantaron los pergaminos al unísono, una pareja perfecta. Pero en 50 años de matrimonio, ¿cómo no iba a haber disputas? En esa vida, solo conocía los asuntos del campamento militar, el entrenamiento, las marchas y la guerra. Todo lo demás lo ignoraba por completo. Cuando reemplacé a mi padre en la campaña contra las tribus occidentales, Wakekingle se unió a nosotros. Al principio, le habían asignado al príncipe mayor. Me preguntaba por qué mi padre accedió tan fácilmente. No fue hasta que ese cuñado mayor, amable y versado en textos militares, luchó durante 3 meses sin lograr ningún progreso, que finalmente lo comprendí. Mi padre, frente a los preocupados emperador y emperatriz, seguía sonriendo con calma y dijo, dejen ir a Diao Diao. Por un asunto tan insignificante no me puedo molestar en mover un dedo. Me quedé de pie tras él con una armadura ligera y la cabeza ligeramente levantada. Mi padre sostenía la autoridad militar con firmeza, por muy versado que fuese el príncipe mayor en teoría, era inútil. Para ser comandante había que esforzarse en el cuartel durante 10 años como si fuera un solo día antes de encontrar la manera de sobrevivir. Había crecido entre las filas de los soldados. Mi padre no tuvo hijos varones, así que era el heredero del ejército Wu. El príncipe mayor perdió toda esperanza, pero el emperador y la emperatriz, sin pudor, obligaron a Wakekingle a entrar. Padre accedió de buena gana y se volvió hacia mí con una sonrisa burlona. Un noble mimado y ocioso lo dejó acompañarme de nombre, da igual. Sin embargo, ese noble ocioso fue precisamente quien hizo que mi padre viera con otros ojos. Wakekingle, quien en su día fue lo suficientemente ocioso como para plantarte a mano, entendía de agricultura y conocía los precios del arroz y la sal en el mercado. No era experto en marchas, pero sobresalía en logística, calculaba raciones, gestionaba suministros y organizaba con eficiencia. Tenía una sensibilidad especial para los números, memorizaba libros mientras leía, su mente era ágil y ágil. ¿De quién se creía que solo se preocupaba por las flores y la luz de la luna? Reveló una mente inesperadamente aguda. A los 3 meses de unirse al campamento, denunció a un centurión que estaba a mi lado por malversación de suministros. También trazó planes, reclutó hombres a mis órdenes y los puso a diseñar armas. Mi padre estaba muy complacido. Diao Diao eligió bien a su esposo con una mirada verdaderamente perspicaz. Tras la victoria sobre las tribus occidentales, recibí formalmente el sello del mariscal, comandante del ejército Wu. Mi padre estaba tranquilo, mi hermana mayor encantada, ya embarazada, prometiendo que una vez que naciera su hijo, me lo confiaría para que lo criara. En esa campaña, Wakekingle obtuvo un mérito considerable. Decidí agradecerle personalmente, pero por casualidad escuché su conversación privada con un confidente fuera del estudio. Mi padre me envió aquí por 2 razones, una para protegerme de la traición de la familia Wu, y otra para desarrollar mi capital político. Carezco de la experiencia del hermano mayor. Sin apoyo, sin logros, ¿cómo podría ascender a la sucesión? Al menos ahora no he defraudado las expectativas. En el futuro, será más fácil confiar en él. Afuera, me sentí extrañamente tranquilo. No lo había elegido solo por ese primer encuentro. Tanto el príncipe mayor como el segundo príncipe tenían bases sólidas, apoyo en todas partes y profundas raíces políticas. Tarde o temprano, absorberían por completo a la familia Wu. Solo casándome con un príncipe que se mantenía al margen como Wakekingle podría proteger temporalmente mi clan.
Lo pensé un buen rato, pero no llamé. Después de todo, este matrimonio era político. Me importaba poco, solo sentía un poco de amargura en el pecho. Tras enterarme de su cariño por Bai Mengyao cada vez que la veía, me sentía incómoda. Pero tenía vínculos lejanos con el palacio, y los encuentros no eran raros. Ella y Wei Qingel eran parecidas, elegantes y de habla refinada. A diferencia de mí, con mi acento sureño y mis ocasionales palabras groseras. Lo que más odiaba era que hablara con rudeza. En nuestra vida pasada, cada vez que pronunciaba una frase grosera, me castigaba a copiar 10 líneas de un discurso refinado. Pero yo había crecido en el cuartel, y hablar con brusquedad era tan natural como comer y beber. Los tíos y generales en armas no soportaban las palabras floridas. Para hablar con ellos, la franqueza era la única opción. Wei Qingel llevaba la cuenta. Un día dijo con frialdad, Wu Diao, ayer dijiste 58 palabras groseras. Hoy las repetirás 580 veces. Al diablo con tus copias. Ni siquiera he terminado los 320 del día anterior. Intenté razonar. No, tengo otros asuntos hoy. Su rostro estaba helado. Tu padre me ordenó que te enseñara la disciplina del palacio. Al final perdí la paciencia, di un golpe en la mesa y me puse de pie. Wei Qingel. Me estás causando problemas a propósito, ¿verdad? No creas que la cortesía de papá fue real. Agitas una pluma y crees que es una orden de flecha. Él también explotó gritando. Nunca estás en casa, siempre sales corriendo después de comer. ¿Pasas más tiempo con Insi que conmigo? ¿Qué excusa tienes? Insi era mi primo y también mi subcomandante. Desenvainé mi espada con furia. Cuando salgo es asunto de estado. Quítate de mi camino o te corto. Gritó más fuerte. Córtame entonces. Si tienes agallas, corta. Bien. Quien no corta es un nieto. Rugí y ataqué. La hoja arrancó un trozo del borde de la mesa y destrozó una piedra de tintero. Esa piedra de tintero, de todas formas, nunca la usaba, solo la admiraba a diario. Pensé que romperlo no importaría. Sin embargo, al ver el rostro de Wei Qingel contraído por el dolor, de repente sentí que apuñalarlo le habría dolido menos. Así que me escabullí. Mi doncella susurró con cautela, mi señora, esa era la última piedra de tinta roja al agua del ermitaño Hiersan. Su Alteza siempre la ha atesorado. Hoy tenía pensado regalártelo para que practicaras caligrafía. Con mucho tacto omitió mencionar cualquier castigo. Yo ya salía corriendo. No importa. Le compraré uno nuevo más tarde. Quería decir más, pero ya me había pasado. Tras ocuparme de la defensa de la ciudad, me detuve deliberadamente en el pabellón Bengui para recogerle una piedra de tintero. Allí estaba Bai Mengyao. Me sentí avergonzado, pero ella tomó la iniciativa de hacer una reverencia y sonreír, preguntando por mí. No se puede golpear a alguien que sonríe, así que solo pude responderle diciendo que había venido a elegir una piedra de tintero. Su expresión era como si lo viera todo. ¿Es para Su Alteza? Me ayudó a elegir con entusiasmo, hablando de piedras de tintero como si se las supiera todas de memoria. Solo entonces me di cuenta de lo cara que era la que había destrozado. Bai Mengyao fue amable. Me ayudó a elegir una nueva piedra de tinta de jade verde, asegurándome que a Wei Qingel sin duda le encantaría. De no ser por mí, Wei Qingel y Bai Mengyao habrían sido una pareja hecha en el cielo. Ella fue su compañera de infancia, quizás la primera en conmover su corazón. Incluso 50 años después, seguía sin poder dejarla ir. En el primer festival de la longevidad tras la ascensión del pequeño Zi al trono, durante un banquete familiar, alguien le preguntó a Wei Qingel, 70 años han pasado, ¿te arrepientes de algo? Levantó su copa y sonrió. Nada digno de mención. Pero cuando salí a cambiarme y regresé, escuché su voz. De joven nunca le confesé mis sentimientos a quien amaba. Mirando atrás, eso es arrepentimiento. Después, así fue. Me quedé afuera del salón, sin saber si el sabor en mi corazón era agrio o amargo. El pequeño Zi también me preguntó si me arrepentía de algo. Dije que no. Porque el arrepentimiento es inútil,
una vez que la madera se convierte en un barco, nunca miré atrás. Sin embargo, lo que Wei Qingel nunca pudo soltar, incluso hasta el día de hoy, seguía siendo Bai Mengyao. Esa noche, al regresar a nuestra residencia, me sentía exhausto. La edad me pesaba, viejas heridas de guerra me roían el cuerpo. Acercándome al final de mi vida, de repente me vi arrojado al pasado. De vuelta a cuando Wei Qingel tenía 20 años y yo 17. La broma más cruel del cielo. Esta vez, que se enmiende a sí mismo. Ya no caminaba por esa calle, el abanico de Wei Qingel nunca cayó sobre mi cabeza. No me recordaría en absoluto. Vi a Bai Mengyao subir las escaleras de la taberna, charlando tranquilamente con Wei Qingel. Le ordené al sirviente que estaba a mi lado, vigílalos. En cuanto a mí, no tenía ganas de seguir observando. En mi vida anterior, aunque solo recibí sus palabras, así sea, Wei Qingel había sido un esposo y emperador responsable. Su harén era limpio, compartió el gobierno del imperio conmigo, apoyó cada decisión mía, nunca me arrebató el poder militar e incluso permitió que el mando pasara a la siguiente generación Wu. No me había fallado, yo a mi vez sabía cómo corresponderle. Wei Qingel invitó a Bai Mengyao a una excursión de primavera durante Shaanxi. Yo no tenía intención de ir, pero Insi me insistió sin descanso, incluso me trajo una cometa. Me reí de él por seguir jugando a los niños. Insistió. La primavera no está completa sin volar cometas. Para no decepcionarlo, lo acompañé a la orilla del río Wai. Cuando llegó el viento, solté la cometa con forma de golondrina, que se elevó hacia el cielo. Subió muy alto y al inclinar la cabeza hacia atrás para observar, me asaltaron recuerdos de paseos despreocupados, de galopar sin preocupaciones. Sin embargo, esos días habían quedado atrás, desgastados por años de supervivencia. Me temblaba la mano. La golondrina descendió como una flecha, estrellándose contra la tierra. Un instante después, Wei Qingel llegó con mi cometa caída. Cuando nuestras miradas se cruzaron, un fugaz aturdimiento cruzó su mirada, y luego, una repentina chispa se encendió en ellas. ¿Esta jovencita, nos conocíamos antes? Chen Xi había desaparecido. Solo miré a Wei Qingel con enojo sin decir palabra. Se frotó la nariz con timidez. Señorita, esta cometa. Atrapé la golondrina, por alguna razón, me picaban los ojos. Lancé un mordisco. ¿Conocí qué? ¿Conocí a quién? ¿Crees que también puedes conocer a mi abuela solo porque quieres? Si quieres conservar la vista, deja de mirar a tu alrededor. Hizo como si no hubiera oído mis palabras ásperas, hablando con naturalidad. Tu acento no suena de la capital. ¿Puedo preguntarte de dónde eres? Su amabilidad me hizo sospechar que algo andaba mal. Incliné la cabeza, lo miré y de repente me reí. Acabo de llegar a la capital. Quiero encontrar algunos lugares donde divertirme. Bueno, ¿conoces alguno bueno? Hacía tanto tiempo que no hablaba así, que incluso yo me sentía incómoda. Sin embargo, él solo sonreía como la cálida luz del sol primaveral. ¿Qué tipo de diversiones disfruta la señorita? Aplaudí. Cierto. ¿Hay algún lugar donde montar a caballo en la capital? De inmediato su expresión se congeló. Aunque fui un poco rudo al pedirle que montara a caballo, Wei Qingel seguramente se negaría. O eso pensé. Pero su rostro se tranquilizó de nuevo. Lo que más me gusta es montar a caballo. ¿Te has oído, hombre con miedo a los caballos? Dijo que había un buen lugar para montar a caballo fuera de la capital y me invitó. Esta vez fui yo el que tenía dudas. ¿Había cambiado en esta vida? Estuve despierto toda la noche sin poder dormir. Cuando llegué, me enteré de que también había sido invitado por Mengyao. No importaba. Había traído a Chen. Confiando en su escasa habilidad, aún quería presumir. Pero era evidente que Wei Qingel se había preparado con antelación. Había traído 2 caballos, uno negro y otro rojo, el rojo tan parecido a mi perdido Azou. Titubeé al recordar de repente que Azou se había ido hacía tiempo. Al verlo montar, Chen parecía inquieto. Pero al ver mi silencio, les indicó a los demás que se retiraran. La postura de Wei Qingel al montar no era nada elegante, algo torpe y lenta, pero era evidente que había practicado.
Toda su vida se esforzó por ser un monarca tranquilo, refinado e inteligente. Sin embargo, una y otra vez, frente a mí, no podía mantener la compostura. Señorita Wu, ¿vamos a montar? Me miró triunfante. Me quedé paralizada por un instante. Montado extendió la mano con el cuerpo erguido, la luz del sol caía sobre él hasta que apenas podía mantener los ojos abiertos. Negué con la cabeza. No. Ya no montaba a caballo. Tomó las riendas dando vueltas con gracia, y me las entregó con suavidad. La señorita Wu lleva una vieja campanilla en la cintura. Se nota que le encantan los caballos. Solo que no sé por qué ya no monta. Este caballo tiene un carácter manso. Te lo regalo como muestra de consuelo. Instintivamente apreté las riendas. El corcel negro resopló suavemente mirándome con ojos serenos. Una punzada de arrepentimiento me azotó. Si en nuestra vida pasada hubiera sido tan amable y tierna, tal vez lo habríamos sido. Acaricié el hocico del caballo ocultando la turbulencia en mi pecho, y le di un terrón de azúcar malteado. Al otro lado de la calle, Bai Mengyao sirvió té y pasteles. Al vernos hablar, se acercó con una bandeja. ¿Ya estás cansado? ¿Por qué no pruebas unos dulces y descansas un rato? Están hechos según los sabores que le gustan al joven maestro Wei. Wei Qingel sonrió agradeciéndole. Gracias por su consideración. Les sonrió a todos de la misma manera. Volví la cara sin ganas de seguir observándolos, aunque el dulce aroma de los pasteles aún me llegaba a la nariz. Seguramente había añadido demasiado azúcar. No solo yo, sino también los caballos lo olieron. El pequeño rojo, ya atraído por el azúcar de Malta, se inquietó, chasqueó las riendas y salió disparado hacia nosotros. ¡Cuidado! Chenny se adelantó rápidamente protegiéndome instintivamente. ¿Estás herida? Negué con la cabeza y miré a Wei Qingel. Él por reflejo había protegido a Bai Mengyao, preguntándole con ansiedad si le había hecho daño. Perdí el deseo de quedarme. ¿Por qué siempre tenía que ser así? Me di la vuelta y salí del hipódromo. En la taberna Binyuan encontré un asiento junto a la ventana, donde la luz de la luna se reflejaba en el canal. Hacía tiempo que había dejado de ahogar mis penas en vino. En palacio estaba bien, pero en el cuartel, a cualquiera que se atreviera a darme una copa, lo habría abatido. Una mano repentina me arrebató la copa. Alto y sonriente Wei Qingel. Te encontré. Volví la cabeza hacia el caballero que estaba al otro lado de la ventana, sin siquiera mirarlo. Bajó la voz. ¿Qué tal el vino? Resoplé con frialdad, sin respuesta, solo empujé con el pie las jarras vacías debajo de la mesa. Levantó la copa que acababa de beber, bebiendo como si quisiera quedarse un rato y charlar. En algún momento desconocido, Wei Qingel había dejado de ser un noble frívolo y ocioso para convertirse en un verdadero soberano. Cuando yo estaba en campaña, todas las noches se sentaba en el salón Wangji, estudiando conmemoraciones hasta tarde, exhausto. Y sin embargo en ese momento volví a vislumbrar la sombra del despreocupado joven noble de 17 años. Dije que debía irme. Mi tolerancia al vino empeora cada día. Incluso el vino de arroz glutinoso, aunque sea flojo, me embriaga. Wei Qingel reaccionó con rapidez, me dio un ligero tirón y caí en sus brazos. Extraño. Alguien que siempre anteponía la propiedad a todo, pero no me enderezó. Me abrazó con fuerza. Ese calor familiar me hizo soltarme de inmediato. Nunca me gustó que me abrazaran. Entre el hombre y la mujer, siempre hay una disparidad de fuerza. En brazos de otro solo podía sentir mi propia debilidad. Pero yo era el comandante del ejército Wu. No podía ser débil. Tenía que ser lo suficientemente fuerte para proteger a todos. Mi padre lamentaba no tener un hijo que heredar, pero nunca supo que me odiaba más por no haber nacido varón. Mi madre murió joven, así que mi padre enterró ese pensamiento pronto. En el pasado, a menudo deseaba ser un niño. Más tarde descubrí que aunque no lo fuera, aún podía tomar el campo en lugar de mi padre. Desde niño supe que debía ser más valiente, más fuerte y más astuto que los demás. Si otros hablaban con rudeza, yo hablaba aún más rudeza.
Quería demostrar que podía llevar al ejército Wu a cuestas, que una hija también podía comandar tropas. Wei Qingel me tranquilizó con soltura abrazándome hasta que me tranquilicé. Entonces susurró, señorita Wu, su aroma es agradable. Una vez se burló de mi elección de fragancia, negándose a compartirla, e incluso guardó los sobres en mi armario a escondidas. Pero ya me había acostumbrado a su aroma. Negué con la cabeza, pensando que si me había buscado en un momento así, habría descubierto mi verdadera identidad. Wei Qingel me elogió en voz baja, cuando estaba sentada sola junto a la ventana, sirviendo vino con mano firme, no se derramó ni una gota. ¡Qué serenidad, qué nobleza! Me quedé sin palabras. En realidad, él había moldeado esos hábitos. Tras vivir juntos tantos años, poco a poco lo había imitado. Me di la vuelta. Soy una mujer ruda de la frontera, nada que ver con caballeros refinados como tú. Se acercó. Sin embargo, prefiero la frontera por encima de todo. Me volví hacia el otro lado. No me gusta leer ni escribir. Solo me gustan los caballos y el ganado. Se acercó aún más. Entonces te construiré un gran establo y un amplio picadero. ¿Te gustaría? Eché la cabeza hacia atrás de golpe. ¿Qué es esto? Jugar al héroe salvando a una damisela. Me miró con una mirada divertida. Diao Diao, ¿estás celoso? Me dio un vuelco la cara. Estás diciendo tonterías. Explicó con seriedad. En realidad, quise arrebatarle el pastel de la mano. Los caballos tienen antojo de dulces, podrían morder. Me mordí el labio sin saber a dónde ir. Él insistió, inclinándose. Señorita Wu, desde el primer momento en que la vi, sentí cariño. Lo interrumpí con una risa fría. Por supuesto. Estoy a punto de ser tu cuñada. Wei Yin abrió mucho los ojos, sorprendida. ¿Qué dijiste? Me incorporé en la silla, altivo. Un tío joven conociendo a la esposa de su hermano mayor, claro, deberías alegrarte por él. Se puso nervioso. Mis dos hermanos mayores ya son mucho mayores. Fingiendo sorpresa, dije. Solo 3 o 5 años mayor que tú, ¿verdad? Se puso serio. Para un hombre incluso 3 años son un abismo. Una esposa debería casarse con alguien más joven, no mayor. Ya no pude soportar sus tonterías, me di la vuelta y me fui. Wei Qingel me gritó apresuradamente. Es cierto. Diao Diao, piénsalo bien. Lo de la cuñada era solo una broma. Pero al verlo tan frenético no pude evitar reírme. En nuestra vida pasada, nos casamos demasiado pronto. Antes de entendernos, estábamos unidos. En esta vida, no tenía prisa. Y sin embargo, dondequiera que miraba, Wei Qingel estaba allí. En el templo de Dabo, mientras contemplaba las flores del durazno, insistió en arrancarme una rama, casi torciéndose el tobillo. En el canal juró pescar carpas para mí, casi cayéndose al agua. Era un gobernante astuto y calculador. Sin embargo, todos tenemos nuestras debilidades. Wei Qingel no era experto en artes marciales ni particularmente ágil. Mientras le frotaba el brazo, haciendo una mueca de dolor, lo regañé. ¿Para qué sufrir así? No es que nos falte esa carpa. Me agarró la manga. Diao Diao, ninguno de mis hermanos mayores sabe pescar. Suspiré con impotencia. Bien, bien. Se inclinó más cerca, su frente casi rozando la mía. Agua ondulante, cálida luz primaveral, sentí como si mi cuerpo ardiese. Diao Diao, dijo en voz baja, no te cases con otra. Bajé la mirada. ¿No es porque mi padre ostenta el poder militar que deseas casarte conmigo? Wei Qingel se quedó paralizado. Murmuré. Quien se case conmigo se ganará el apoyo de la familia Wu, y se asegurará el trono del príncipe heredero como un hierro. Frunció el ceño. ¿Quién dijo eso? Sonreí levemente. No me digas que no lo sabías. Aún agarrándome la manga, insistió. No necesariamente. Además, nunca quise ser príncipe heredero. Respiré hondo. Pero es la verdad. Con suavidad, me secó el sudor de la frente bromeando.
Entonces Diao Diao puede predecir el futuro. Ya no pude contenerme y lo interrumpí. Wei Qingel, lo sé. Sé que amas a Bai Mengyao. Sé que aunque te cases conmigo ahora, 50 años después seguirás arrepintiéndote de no habérselo confesado. Wei Qingel estaba atónito. Seguí adelante ignorándolo. Y sé bien que el final entre nosotros no será bueno. ¿De verdad quieres volver a recorrer ese camino?, preguntó en voz baja. ¿Qué quieres decir con que no es bueno? Un matrimonio infeliz. Sin hijos bajo nuestro techo. Al final nos olvidamos el uno del otro. Dije cada palabra con firmeza, como clavos clavados en madera. Wei Qingel rió suavemente. Se equivocó. Quizás no en armonía, pero juntos de por vida. Sin hijos, la mujer no tendría que cargar con la carga de las preocupaciones. Y si pudiéramos olvidarnos, no habría nostalgia. Eso nunca fue todo. Podríamos haber tenido un hijo. Cuando lo descubrí, ya estaba en el frente. Sin dudarlo, tomé mi decisión. Wei Qingel debía saberlo, pues cada vez que regresaba de la batalla, convocaba a los médicos imperiales y los interrogaba minuciosamente. Pero nunca mencionó el tema. No fue hasta más tarde cuando los ministros propusieron que, dado que la emperatriz no tenía heredero, se ampliara el harén, cuando estalló en furia. Oí su voz retumbar en la corte. La emperatriz y yo pacificamos el reino y cuidamos el sustento del pueblo. Los hijos e hijas del mundo son los descendientes de la emperatriz. Ese día, después de la corte, estaba más furioso que nunca. A los perros que pasaban los apartaban a patadas. Eunucos y doncellas me rogaron que consolara al emperador, pero no fui. Podría enojarse conmigo, pero nunca me arrepentiría. Yo era la emperatriz, comandante del ejército. Mi deber era mantener la paz en el reino, proteger a la gente, asegurar las fronteras. Esas responsabilidades superaban a la maternidad. Él y yo nunca habíamos hablado de esto. Pero ahora, por fin, pregunté. Si reinaras toda tu vida sin un heredero, ¿qué pensarías? Si tu emperatriz tuviera la oportunidad de engendrar un príncipe, pero eligiera su propia gloria, ¿cómo te sentirías? Si los ministros lo tacharan de tu mancha, ¿te enfurecerías? Tantas preguntas nunca antes formuladas. No pude detenerlas. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Wei Qingel no dudó. Si un hombre está enojado, seguramente es consigo mismo. Cuando su esposa más lo necesitaba, él no podía hacer nada. Cada herida, cada carga, la soportaba ella sola. Seguramente debió pensar, lo inútil que debe ser un hombre para ser como él. Con suavidad, me secó las lágrimas de las comisuras de los ojos. Si pudiera vivirlo todo de nuevo, lo único que desearía sería estar a tu lado. Me aferré a su manga sollozando con voz vacilante. Pero, ¿no amas a Bai Mengyao? Frunció el ceño con paciencia. ¿Quién te dijo eso? Bajé la voz. En tu estudio, todavía hay un cuadro de ella. Intentó recordar. Un cuadro de ella. Solo tras una larga pausa se dio cuenta. Ah, sí. Sus cejas se relajaron, sus ojos brillaron de risa. Casi lo olvido. Sigue ahí. La amargura me ablandó, la luz del sol sobre el agua deslumbraba como espejos rotos, demasiado intensa para soportarla. Wei Qingel dijo que mañana buscaría a Bai Mengyao, e incluso me invitó a acompañarlo. Creí haber oído mal. ¿Cómo se podía meter a alguien más en algo así? Una confesión era para dos, nunca para tres. Aún así, me llevó abiertamente a la residencia Bai. La familia al vernos se sobresaltó y corrió a hacernos pasar, anunciando nuestra llegada. Poco después, llegó la matriarca de la familia Bai, cojeando pero con dignidad. Antaño aclamada como la mujer más talentosa de la capital, ahora con el pelo blanco y la piel arrugada, aún se comportaba con noble gracia. Estaba profundamente inquieto. Pero Wei Qingel me tomó la mano. Diao Diao, quiero que veas esta pintura. No quería mirar. Había tenido incontables oportunidades antes, pero nunca lo había desenrollado. Lo que pertenecía a otro, no tenía derecho a verlo. Pero Wei Qingel ya lo había abierto. El papel estaba amarillento por el tiempo.
Pintados en él, varios niños jugaban alegremente, el príncipe mayor a los 8, el segundo príncipe a los 5, Wei Qingel a los 2 y Bai Mengyao a los 3. Esta vez he venido a devolverle el cuadro a Mengyao, dijo con voz clara. De frente a la matriarca Bai, declaró solemnemente. De niños, éramos despreocupados. Ahora que son adultos, los hombres se casan, las mujeres se casan. Nunca mancharía su nombre. Solo espero que, como yo, encuentre a alguien sincero y que nunca se separe. Habló con la brillantez de la honestidad, aunque su tono no ocultaba un rastro de humor pícaro. La anciana matriarca rió suavemente. Solo yo sentí mi rostro enrojecerse, ardiendo como una llama. Sí, Mengyao ya tenía su propio corazón. El Hijo del Cielo gobernaba con sabiduría, la emperatriz protegía al pueblo, y esa muchacha, al ver tanta prosperidad, sin duda viviría feliz. Las manos arrugadas de la anciana tomaron la pintura, las lágrimas brillaban levemente en las comisuras de sus ojos. Wei Qingel parecía haberse quitado de encima una pesada piedra, todo su cuerpo se aligeró. Adiós. Me tomó de la mano y juntos caminamos con tranquilidad por las bulliciosas calles de la capital. La ciudad se había multiplicado por 1000, llena de gente con carros abarrotados, vendedores llorando, clamorosos, rebosantes de vida. Sin embargo, su voz resonó clara junto a mi oído. Diao Diao, cuando dije que a primera vista sentí cariño, lo decía en serio. Eres fuerte y valiente, inteligente y orgullosa. Ningún elogio en este mundo podría abarcar todo lo que vales. Diao Diao, desde que te vi, solo quise proponerte matrimonio, decirte que me gustas. A primera vista, fue como si alguien me instara a confesarme con ella. Entre las calles abarrotadas, parecía que Wei Qingel solo me veía a mí. No dije nada. Se puso nervioso. Mira, mi padre solo se casó con mi madre. Yo tampoco tendré 3 palacios ni 6 cortes. Me casaré solo contigo. Aún así, no respondí. Él se puso más ansioso. Diao Diao, di algo. En el suave calor de la primavera, pensé de repente, no fue en esta misma calle donde lo conocí. Levanté la mano para secarle el sudor de la frente murmurando, Wei Qingel, ¿lo has olvidado? Hacía mucho que estábamos casados. Habíamos sido marido y mujer durante más de 50 años. Solo Wei Qingel lo había olvidado. Siempre fue tan agudo y brillante, pero un día, inexplicablemente, empezó a olvidar su propia edad. Los recuerdos, pasado cierto punto, se volvieron borrosos. Nos detuvimos en las calles abarrotadas, atrayendo las miradas curiosas de los transeúntes. El comandante de la Guardia Imperial, Insi, dio un paso al frente e hizo una reverencia. General, la multitud se aglomera. ¿Deberíamos regresar al palacio ya? La primera vez que Wei Qingel mostró tales señales, pensé que me estaba tomando el pelo. Diao Diao estaba inclinado sobre un monumento de Buzai, respondiendo solo con un leve murmullo. Wei Qingel se acercó a mí. ¿Qué haces aquí? ¿No estabas al mando de las tropas en la frontera sur? Mi mirada se quedó fija en la página. No digas tonterías. No he estado al mando en 10 años. La campaña del sur fue hace 12 años. Reprendí en voz baja. Ya tengo más de 60. Se rió. Otra vez con tus chistes. Como mucho aparentas más de 40. Pensé que solo estaba jugando. Pero persistió. En cuanto a tu pierna, encontré una solución. Como era veneno de mi asma del sur, debe haber una cura. Iré al sur yo mismo a buscarla. ¿Servirá eso? Entonces me di cuenta de que algo andaba mal. Efectivamente me había lesionado la pierna durante la campaña del sur. El miasma se filtró hasta el hueso, dejándome incapacitado para volver a montar a caballo. Eso fue hace 12 años. Él ya había pronunciado esas mismas palabras antes, había enviado hombres a buscarme y había llamado a innumerables médicos. Al final, solo pudieron ayudarme a caminar con normalidad. Cabalgar de nuevo era imposible. Wei Qingel finalmente había aceptado esta verdad. Pero ahora, estaba frenético una vez más. Si ni siquiera puedes mantenerte en pie, ¿qué pasa entonces? ¿Qué haremos? Lo tranquilicé apresuradamente soltando una mentira. Mírame, todavía estoy bien, ¿verdad?
Conocí a un maestro que me curó. Con eso se calmó. Por la mañana, no recordaba nada del intercambio. Pensé que debía de estar soñando. La segunda vez que lo vi fue a medianoche. Todo su cuerpo temblaba como si lo atormentara un dolor insoportable. Gritaba mi nombre una y otra vez. Diao Diao. Diao Diao. A veces rechinaba los dientes murmurando. Wu Diao, espera a que regreses y verás si. Cuando abrió los ojos, los suyos estaban llenos de pánico buscando. Diao Diao, ¿has vuelto? El niño, no, ¿cómo está tu salud? Perdí al niño a los 36. Pero ahora tenía el pelo canoso, la cabeza blanca por la escarcha. Y aún así, al mirarlo a los ojos sin importar la edad que él creyera tener, pensaba que yo seguía siendo la mujer de esa misma edad. Se aferró a mí sollozando. Fue mi culpa, Diao Diao, toda mi culpa. Debí haber olvidado el anticonceptivo. Sabía que no querías tener hijos, pero aún así me quedé, y por eso quedaste embarazada. Mi corazón se estremeció violentamente. Primero porque su antigua enfermedad había regresado. Segundo porque me di cuenta de que había tomado esa medicina a escondidas. Tercero porque había desmentido mi miedo más profundo. No quería tener un hijo con sangre Wu y Wei. Eso significaría que el poder del ejército Wu sería arrebatado, de nombre y derecho. Significaría que la familia Wu ya no podría ser considerada igual al clan imperial. El trabajo de mi padre, el mío, el de nuestros antepasados, todo se convertiría en la gloria de los Wei. Mi hermana mayor tuvo 3 hijos, 2 niñas y un niño. Los crié desde pequeños. Eran la verdadera esperanza de la familia Wu. Solo cuando heredaron el mando de nuestro ejército, Wu pudo perdurar para siempre. Así que Wei Qingga conocía desde hacía tiempo mi vigilancia y mis cálculos. Aún así, me abrazó con fuerza arrepentido. Perdóname, Diao Diao, perdóname. Estaba enfermo. Y aún así, solo se acordaba de mí. El médico imperial me dijo que Wei Qingga, tras años de agotamiento mental, había perdido la fuerza de pensamiento. Había empezado a olvidar cosas. Pero aquello que lo dejaba con un profundo arrepentimiento, lo que se le había grabado en la memoria, permanecería, repitiéndose una y otra vez. Bai Mengyao vino una vez a visitarme al palacio. Su cabello estaba blanco como la escarcha. Wei Qingga la miró confundido. ¿Quién eres? Ya no reconocía a Bai Mengyao. La miré con disimulo, ella era la matriarca Bai. Bai Mengyao me siguió. A su nieta con rasgos similares a los suyos de joven, le pedí que la imitara de joven. Porque en realidad, un año después de casarnos con Wei Qingga, Bai Mengyao conoció al hombre que amaba. Él era el tercer laureado de ese año, quien posteriormente se casó con un miembro de la familia Bai y ascendió al rango de viceministro. Bai Mengyao venía a menudo a palacio a verme y me ayudó mucho. «¿Mi señora, se encuentra bien su majestad?», preguntó una vez. Asentí. «Mientras yo esté aquí no tienes por qué preocuparte». Suspiró. «Contigo nunca hemos conocido el miedo». El nuevo emperador entró corriendo sin aliento. «Tía, ¿cómo está el tío?». Era Wei Yengsu, nieto del segundo hermano de Wei Qingga, criado en palacio desde niño. Había heredado la inteligencia de Wei Qingga, pero su temperamento se parecía al mío. Wei Qingga había abdicado, alegando que solo deseaba vivir en paz. Para entonces Wu Zai, la hija mayor de mi hermana, podía asumir su mando. Sus hermanos menores la veneraban. Había pasado mi vida en la guerra, conquistando la gloria, siendo imprudente en mi juventud, pero todo eso se había disipado como la niebla. Lo único que me preocupaba era Wei Qingga. Los médicos me advirtieron que olvidaría más cada día, que su sentido de la edad se reduciría y que sus momentos de lucidez serían cada vez menos frecuentes. No importaba. Estaría a su lado. La tercera recaída. El cuarto. Lo que una vez nos perdimos, él ahora lo revivía una y otra vez. Cada error de una vida, enmendado lentamente. Y me di cuenta de que lo que quería reparar por él era el mismo amor que había ocultado en las grietas del tiempo. Siempre había dicho que no me importaba cómo había tratado a Bai Mengyao.
Durante todos esos años juntos, nunca se había entrometido en el ejército, lo que me había concedido una libertad ilimitada. La política era una cosa, pero el corazón, otra. Y en asuntos del corazón, Wei Qingga me demostró que nunca le faltaba. Me dio un amor recto sin pudor, ardiente y abierto. Desde el principio, la persona que había estado en su corazón era yo. Lo único que lamentaba era que no me hubiera dado cuenta antes. Las palabras que una vez dijo así sea, eran ciertas. Habíamos caminado juntos durante tantos años. Nuestros corazones ya eran uno, ¿qué necesidad había de aferrarse a malentendidos del pasado? Que así fuera. Tomé la mano de Wei Qingga y regresé al palacio. Habló de los descendientes de Zhou. Uno de ellos era ahora una secta negra muy activa, muy traviesa. Se quejó de cómo en nuestra juventud, yo mezclaba mal los perfumes, usando anís estrellado e hinojo, de modo que olía a carne asada y le causaba dolor de nariz. Y desde entonces nunca me dejó mezclar mis propios aromas. Las túnicas que usaba siempre estaban perfumadas con recetas que él mismo había preparado. Cuando decía que tenía sueño, lo cubría con una colcha y lo observaba con ternura mientras se dormía. Había sido un día largo. Yo también estaba cansada. Después de lavarme y peinarme, me acosté a su lado y caí en un profundo sueño. En mitad de la noche lo oí susurrar suavemente. Hoy, de nuevo, has soportado mucho por mí. Medio dormido, sonreí levemente. Rejuvenecer de nuevo, eso es lo que otros imploran al cielo en vano. Wei Qingga rió suavemente. La emperatriz Wu, su esposa, el dios de la guerra Wu Diao, recordaba con vívida intensidad en los anales. El día que se conocieron, fue cuando el abanico se le resbaló de la mano, sobresaltándola y alzando la vista. Pero en realidad, no la había dejado caer por accidente. Quedó atónito con ella, con sus ojos brillantes como estrellas, su piel color miel, su figura fuerte y curiosa como la de un joven antílope extraviado en la capital. La brisa primaveral de marzo le conmovió el corazón y sus dedos se aflojaron. Soy Wu Diao. Puedes llamarme Diao Diao. Soy Wei Qingga. De la mano, caminamos juntos hacia la primavera. El fin.